Buenas tardes, estamos en Generación N, voces que construyen el futuro, en nuestro habitual bloque de geopolítica con nuestro querido amigo y analista geopolítico, geógrafo de la Universidad de Buenos Aires y destacado, como digo, politólogo y analista político, Ezequiel Ver. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo te ¿Qué va? tal, Juan Carlos? Sigue el calor. Quiero comentar una infidencia. Yo hago 5 kilómetros caminando hasta venir al estudio. Vengo todo transpirado, así que si ven alguna gota que cae de la cara, les pido disculpas. No hay problema, no hay problema. De ninguna manera hay problema. Al contrario, hace bien caminar. Y en esta época de tarifas tan altas, mucho más, ¿no? Totalmente. Pero bueno, no es por eso, seguramente. Ezequiel, ya que estamos con calor, ¿qué te parece si vamos al Medio Oriente? Esa zona tan conflictiva. Y está bien caliente la cosa ahí. ¿Cómo, Hay es- una... Sí. ¿Cómo está el panorama en Medio Oriente? ¿Qué está pasando? Bueno, en particular, el estado de ánimo de la sociedad israelí está con una autoestima bastante baja. Pensemos que este conflicto comienza el 7 de octubre, tiene un frente de guerra en el norte, en Líbano, con Hezbollah, tiene un frente de guerra en el sur con Cisjordania y todavía no está del todo resuelta el invasión, ataque, guerra, bueno, con Palestina y Hamas. Ese es un primer paneo, ¿no? Entonces, la pregunta es, el concierto de las naciones, inclusive las naciones euroasiáticas, cuál es su actitud, su comportamiento. En particular, Rusia ha hecho un convenio muy importante con Irán. Irán es enemigo acérrimo de Israel. Y por otra parte, la política de Rusia es que se mantenga el conflicto de Medio Oriente porque me permite a mí como soslayar, tapar mi propia guerra con Ucrania. Como que el foco de atención sea Medio Oriente y no la guerra entre Rusia y Ucrania. En el caso de China, ha tomado una actitud en la cual parecida a la de Rusia, ¿por qué? Porque antes de, digamos, de levantar el conflicto que tiene con Taiwán, que según las proyecciones y pronósticos por la carrera armamentística, en menos de 10 años va a haber una invasión china y los taiwaneses realmente están muy armados, va a ser un conflicto muy complicado. China también prefiere que se mantenga el conflicto con, entre los palestinos y los israelíes y a su vez soslayar su propio conflicto con Taiwán. Dentro de este panorama bélico, aparentemente la actitud de la administración Biden de los Estados Unidos es tratar de levantar que haya un cese del fuego. Ha intervenido con el envío del segundo responsable del estado de la administración, que hace poquito estuvo en la Argentina y tuvo un fugaz paso por el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, no recuerdo el nombre. Y entonces el otro problema que tiene el Estado de Israel es que no puede acumular el apoyo político que tenía hace 30 años de Estados Unidos a Israel, porque la misma sociedad estadounidense, hay muchísimas polémicas, hay problemas de antisemitismo por la cuestión del desastre humanitario en Gaza. La sociedad norteamericana, los jóvenes están alzando su voz en contra de Israel y en Europa la situación es medianamente similar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Netanyahu no quiere volver a los acuerdos de Oslo y de Camp David que permitían la posibilidad de dos estados. Prácticamente la ambición de Netanyahu es un gran Israel y los palestinos que mojen las patas en el agua del mar. Obviamente que Hamas y Palestina tienen socios regionales, políticos. Irán es un gran socio,
Qatar, Líbano. Entonces es un conflicto que está abierto a una posibilidad, que es otro de los análisis que hacen algunos estrategas locales e internacionales, de que esto ya se está convirtiendo en una guerra nuclear global y no vaya a ser que algún actor de la región apriete un botón. Ese es el mayor riesgo que va a implicar una, la presencia de una bomba atómica. Puede tener consecuencias casi hasta las costas argentinas, la emisión de la radiación, etcétera, etcétera. Sin embargo, algunos estudios han determinado que hay dos países en el mundo que podrían estar medianamente a salvo de la radiación por un ataque atómico, que son Argentina y Australia. Por eso quizás hay tanto interés externo sobre la Argentina con la cuestión de las tierras, con la cuestión del agua, con la cuestión de las nacionalidades. Acuérdense de que hubo una inmigración muy grande de rusos y de ucranianos durante cuando inició el conflicto de la guerra Ucrania-Rusia. Y esto no es un dato menor. Ezequiel, creo que te referías al funcionario norteamericano Blinken, ¿verdad? Blinken, ustedes saben que Blinken estuvo menos de 20 horas en la Argentina. eh, Creo que antes o después de reunirse con el presidente Milei en la Casa Rosada, tuvo un paso fugaz por el Cabildo, fue caminando prácticamente sin custodia, saludó a las autoridades allí presentes y aparentemente lo que llamó la atención de los asistentes a esa ceremonia es que no hubo ningún funcionario del gobierno argentino. Es decir, Blinken apareció con la comitiva, la seguridad, algún funcionario norteamericano, la embajada, capaz que alguien de la CIA, pero no hubo presencia de ningún miembro del gobierno argentino. Esto no salió en ningún medio. ¿Le ves alguna relación posible al hecho que posteriormente a esa visita no oficial, el presidente Milei se entrevistó con Trump, que es del otro partido? Yo creo que eso ya rompe, digamos, este hecho rompe todas todo un protocolo de la diplomacia y aparentemente eh, yo creo que no, que la administración Biden no tomó de buen gusto la presencia, casi con la diferencia de 1 o 2 días, de Milei en la convención del Partido Republicano, las fotos con Trump y algunas declaraciones. Así que puede haber sido eso, puede haber sido desidia, pero llama poderosamente la atención. ¿Cómo ves las elecciones norteamericanas? ¿Cómo ves la posibilidad de Donald Trump de volver a la presidencia o no? Bueno, ha surgido un comodín en esta carrera electoral. Siempre había un debate el año pasado. Yo estuve en contacto con algunos norteamericanos que habían venido de turismo a la Argentina. Y el debate era si Biden tenía que ser candidato, si no tenía que ser candidato, si había otros candidatos. Entonces, bueno, estuvieron demorando mucho esa decisión. Y la decisión que se tomó hace poco tiempo es que como no hay tiempo electoral de cambiar el candidato en este año, se optó para que Michelle Obama, la esposa de Obama, el expresidente afroamericano norteamericano, sea compañera de fórmula. Es decir, aparentemente el acuerdo es Biden-Obama, en caso de resultar ganadores, Biden a los pocos meses renunciaría a la presidencia y la presidencia sería la mujer de Barack Obama. Eso es la estrategia que está planteando el Partido Demócrata.
nosotros no estamos en Estados Unidos, no podemos percibir o tener el feeling de lo que realmente sucede, más allá de lo poco, mucho y distorsionado que llega de los medios, que siempre es a favor de uno, a favor de otro, aprende ahora todo es a favor de Trump. Pero bueno, en la cancha se ven los pingos, o sea, falta un tiempo. El mecanismo de la elección del presidente es que ellos van sorteando de los 51, 52 estados, van sorteando como elecciones internas para conseguir congresales. Después hay tal elección. Es como parecido al sistema previo electoral argentino, como el que, por ejemplo, de la Rúa fue presidente, o Alfonsín, que es como una especie de colegio electoral. No es el voto directo de la población. En este sentido, Ezequiel, en la elección anterior, donde ganó Donald Trump, el factor económico interno de los Estados Unidos fue determinante, fue uno de los factores determinantes del triunfo de Trump. ¿Cómo está hoy la economía norteamericana y cómo se podría proyectar esa realidad actual a lo que pasó anteriormente? ¿Es un candidato con posibilidades firmes? Aparentemente la administración de Biden ha podido medianamente dominar la cuestión inflacionaria. Hay en actividad económica, imagínense que es el primer mercado interno más grande del mundo y es bastante, a pesar de los que les encanta hablar del libre comercio y la apertura, la economía norteamericana es bastante cerrada. Entonces tiene un flujo interno de movimiento importante. El frente que tiene la administración Biden, que no es económico, es que hay una serie de estados del sur particularmente, que ya ha manifestado abiertamente ser estados independientes por fuera de la órbita del Estado Central de Washington. Y es más, Texas, que tiene un gobernador conservador, o Texas o Miami, no me acuerdo bien, han decidido atacar directamente con fuerzas propias la inmigración, en donde ellos, no lo quiero decir mal y pronto, entre detenerlos y matarlos no van a dudar mucho. Entonces tiene un problema como un principio de segregación político-territorial, y en esos estados hay que dar batalla y hay que tratar de o de empatar o de ganar, que son generalmente estados más conservadores, que son los estados del sur. El Partido Demócrata históricamente tiene clases medias, clases trabajadoras. Tuvo una actitud interesante de Biden en dar más apoyo y estímulo a los sindicatos en Estados Unidos, que le valió enfrentamiento con Elon Musk y estos grandes capitalistas. Bueno, estas son un poco las variables que tendrán que verse. Prometo hacer la tarea y leer más. Ya que hablamos de la posibilidad de desmembramiento territorial y de cuestiones federales, parece loco decirlo, pero estamos en un andarivel de locura en general, creo, desde el Poder Ejecutivo hacia abajo, en que las provincias argentinas están amenazando con prácticamente volver a los pactos, dejar de lado los pactos preexistentes que dieron lugar a la nacionalidad. Hay muchos ciudadanos que se olvidan que las provincias son anteriores al Estado Nacional. Ujú. Cuando se declara la independencia, se declaró la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata. Existían las provincias, Argentina como tal no existía. Hasta, bien, 1861 con la batalla de Pavón. exactamente. Ahí. Gracias por precisar ese dato, para que algunos oyentes que seguramente no lo saben o se olvidaron, tengan presente esa realidad. Emisión de moneda propia. No enviar recursos materiales, digamos, frente al avance del gobierno central, del gobierno unitario porteño, de no girar las retenciones, no girar el producto de las retenciones también, pero sobre todo la coparticipación que le corresponde a cada provincia, ¿no? Forzando un ajuste que hagan las provincias en lugar de plantear un ajuste por otro lado, digamos, a la casta, como habían prometido. ¿Estamos en un riesgo de disgregación nacional, Ezequiel? Bueno, esto con algunos matices no es nuevo en la historia argentina. Este fenómeno, este
Estas posibilidades son una historia que tiene como unos 40 años. En realidad, eh, no es una cuestión solamente del poder político interno, sino que obedece también a intereses externos, que son los que estimulan o operan para que la Argentina se parta en 5 pedazos. O sea, no diría que están hechos los mapas, pero están casi delimitadas las áreas de influencia. Es decir, la Patagonia para el Reino Unido, que lo hablamos la otra charla, o casualidad la base más importante de la OTAN, mira la Patagonia en las Malvinas, israelíes y ingleses en la Patagonia, el norte con área de influencia de los Estados Unidos, o casualidad la actividad del litio, Morales, el gobernador. Ahí hay toda una cuestión fuertemente geopolítica. Y después dejarían a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires como una peronia para que el peronismo ahí se haga cargo. Esto es algo que no es nuevo. Está hace mucho dando vueltas. Entonces pareciera ser que el actual gobierno empuja hacia esa situación en donde no es casual lo que implícitamente o explícitamente se ve del presidente Milei, que por detrás hay intereses externos bastante concretos. Viaje a Estados Unidos, viaje a Israel, reunión con Netanyahu, supuesta conversión al judaísmo, visita a Trump, rechazo de Brasil, China y Rusia. Qué lindo combo, ¿no? Qué lindo combo. Bueno, estas son las condiciones geopolíticas en las cuales gobierna este presidente. Ezequiel, por último, sabemos que tu tiempo es limitado también. Acaban de nombrar en el Museo Malvinas un lugar emblemático para mantener la memoria precisamente de todo lo sucedido en la Guerra de las Malvinas y de ahí en adelante. Y atrás, a un militar que participó de la contienda, que de alguna manera reivindica la dictadura independientemente de algunas atrocidades que también se cometieron durante la Guerra de Malvinas, no hacia el enemigo, sino hacia la propia tropa, ¿no? Como está documentado en infinidad de documentos e incluso de juicios. ¿Cómo ves esta designación? Daría la impresión que en estos últimos meses hay una regresión en la sociedad argentina. Bueno, ya desde cuando comenzó la campaña presidencial, en todos los medios, y esas declaraciones que a todo el mundo le llamaban la atención y que después se corroboraron en sus hechos de gobierno, aparentemente hay como o un revanchismo, o una regresión, o un olvido sobre un hecho fundamental en la historia argentina y de la posterior democracia, como fue el conflicto bélico de Malvinas. Y a su vez, que puede ser causa de casi de un juicio político, la explícita amistad y denodada de la vicepresidenta Villarruel con el genial genocida Jorge Rafael Videla, que puede ser causa de un procesamiento legislativo judicial. ¿Pensás, al igual que muchos compatriotas, que hay un intento de recambio del presidente Milei por la vicepresidenta forzada desde sectores del macrismo? Hay un problema que es previo. Milei fue presidente, Milei sacó 32, 29, 30 puntos en la primera elección, después gana el balotaje por una diferencia importante, pero él para ganar ese balotaje tuvo que hacer un acuerdo político y electoral con Mauricio Macri,
con Patricia Bullrich, lo que le permitió a Patricia Bullrich ser ministra de Seguridad. Pero de ese pacto a los acuerdos que ni siquiera nosotros conocemos entre esas partes y una embestida